primeramente al Señor que nos permite estar una vez más aquí en la ciudad de Trujillo y por habernos guardado, traernos con salud aquí en la casa de nuestro hermano Víctor Bellao. Y es un gozo y un privilegio, hermanos, de estar con ustedes. Y estamos contentos una vez más de verlos. También a nuestro hermano Julio que nos está también honrando con su presencia, hermanos. Entonces, primeramente reciban saludos de nuestros hermanos. Amén. De la misión Caraballo, el pequeño grupo que Dios me ha permitido estar encargado en ese lugar, y también de algunos hermanos del Tabernáculo de Pequén, también el saludo del pastor Moisés Eusebio Córdoba. Entonces, hermanos, gracias al Señor nos permite, como dije, una vez más estar aquí, y Dios nos ayude en esta mañana para poder departir la palabra de Dios. Vamos a ver las Biblias, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos estar aquí una vez más, Señor. Que nos ha de ayudar en todo lo que podamos hablar y decir, Señor. Yo requiero la asistencia de tu Espíritu Santo, porque usted nos dijo, Señor, que sin Él nada podemos hacer. Amén, Padre, Señor. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 2. Dice, porque sabemos, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los siglos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquí a nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Verso 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Amén, En Señor. Filipenses 1:21. Dice la escritura ahí, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, y teniendo deseo de ser desatado, de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. La pregunta es, ¿a dónde nos vamos cuando morimos? Es más claro, cuando dormimos o morimos. ¿A dónde nos vamos? El profeta dice, siempre fue un dilema para él. Antes del 8 de mayo de 1960, él pensaba que el día que él muera, dice, va a ser como una nubecita. Y tal vez se encontraría, dice el hermano Nemi, también cuando él parta, también como una nubecita, pero
mayo de 1960, cuando él fue traspuesto más allá de la cortina del tiempo, él dejó de pensar eso. Porque él sabía que él va a un lugar donde se va a encontrar con nuestros hermanos. ¿Amén, hermanos? Amén, amén. Entonces, por eso que San Pablo, miren esta escritura, nos está diciendo que si esta morada terrestre, este tabernáculo, ¿cómo lo podemos denominar a este cuerpo? ¿Con qué palabras? 1, morada. 2, tabernáculo. 3, habitación. ¿Sí? Otra palabra que podemos denominar a este cuerpo, templo. ¿Sí? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Entonces miren lo que San Pablo nos está diciendo. Dice, si esta morada terrestre, este tabernáculo se deshace, se destruye con la enfermedad o con la muerte, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna en los cielos. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Si usted construyera una casa, lo hace de un piso, 2 pisos, lo que usted desee. Pero mientras no hay un habitante en esa casa, la casa está vacía. Y vamos a ver dónde el profeta dice que le estoy hablando acerca del cuerpo teofánico. El cuerpo teofánico del cual Dios creó de acuerdo a Génesis 1:26. Amén. Ese cuerpo fue creado en Génesis 1:26. Creemos nosotros como creyentes de este mensaje que un verdadero creyente, cuando deja este cuerpo, va a otro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Sí, Señor. ¿Sí lo sabían? Miren lo que San Pablo nos está diciendo. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a leer un poquito el mensaje. En el mensaje Cades Barnea, predicado el 27 de mayo de 1956. Mensaje Cades Barnea. En el párrafo 41, dice el profeta, tenemos 3 diferentes cuerpos en donde moramos. ¿Cuántos cuerpos tenemos? 3. Amén. Amén, hermanos. Amén. Lo está diciendo el profeta en el mensaje de Cades Barnea. Dice, uno es el humano. ¿Cuál es el humano? Este cuerpo. Esta casita, ¿sí? Que cada día se va envejeciendo. ¿Sí? Amén, hermanos. Este es el Amén. cuerpo humano. Amén. Amén. Compuesto de ¿cuántos elementos? 16 elementos químicos, ¿sí? Dice, otro es el cuerpo celestial. En otro lado dice el profeta, es el cuerpo teofánico. Ese cuerpo fue creado en Génesis 1:26. Amén, hermanos. Amén. Y el otro es el glorificado. 3 cuerpos. Humano, teofánico o celestial, y el cuerpo glorificado. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice, si nos reconocemos los unos a los otros en el cuerpo humano, ¿cuándo nos reconocemos? Cuando recordamos, ¿no? Si no recuerdas nada, ¿qué te vas a reconocer? Pero mire lo que está diciendo el profeta. Entonces, si nosotros no reconocemos los unos a los otros en el cuerpo humano, que es el cuerpo mortal, ¿cuánto más nos reconoceremos los unos a los otros en el cuerpo glorificado? Sí, Señor. Amén. Entonces, uno es el cuerpo humano, compuesto de 16 elementos químicos. 2 es el cuerpo teofánico o el cuerpo celestial. El profeta dice, no exactamente carne como lo será en su estado glorificado, pero es un cuerpo espiritual que puede aparecer y puede desaparecer. Amén. Amén. Amén, Señor. Ahora, un ejemplo tenemos allá con
con Melquisedec. Cuando se presentó a Abraham, dice, era el sacerdote Melquisedec, sin padre, sin generación, sin linaje, sin madre, eterno. ¿Quién era? Dios mismo, pero en la forma de un hombre que podía aparecer y desaparecer. Aún incluso Moisés dice, lo vio. Moisés pidió, Señor, déjame ver tu gloria. Y entonces dijo Dios, el día que el hombre vea mi gloria o mi rostro, entonces ese día va a morir. No, dice, te voy a dejar que veas, pero mis espaldas. Y entonces cuando dice el profeta, cuando Moisés lo vio, dice, lo vio como la espalda de un hombre. Amén, hermanos. Amén. Entonces el otro es el cuerpo glorificado. Y el cuerpo glorificado no está sujeto a la gravedad. Cuando Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo glorioso, un cuerpo de gloria que atravesaba las paredes, dice, de una gran velocidad. Tengo extractos para hablar de eso. Dice, cruzaba las paredes, las puertas, en una gran velocidad, de tal manera que nadie se podía dar cuenta. Ni aún los discípulos se dieron cuenta cuando él había entrado en aquel domingo, ¿no? En la tarde. Él dijo, pasa a vosotros. Y ahí están. Amén. Amén. Y está escrito en Filipenses 3:20, donde dice que Él va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo glorioso de Él. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya tenemos claro, tenemos tres cuerpos. Uno, el humano, donde ahorita está viviendo usted. Amén. Otro es el cuerpo teofánico. Y otro es el cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado ya lo veremos cuando seremos transformados. ¿Sí, hermanos? Entonces, Amén. mire. Nos habla el profeta que cuando una madre está gestando, ya está llegando al tiempo de los 9 meses, dice, por más mala que haya sido, dice, en aquella hora, dice, ella se torna suave, ¿no? ¿Por qué? Dice, por causa de una bondad que lo está rodeando. ¿Y qué es esa bondad? Dice, es un espíritu de vida que va a entrar tan pronto sale el niño. Eso hemos experimentado nosotros. Jesús dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y mis palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Amén. Entonces llegamos a una conclusión. ¿Cuál es el verdadero usted? ¿Carne o espíritu? Espíritu. Espíritu. Y entonces, ¿qué hacemos en este cuerpo? Si el verdadero nosotros es espíritu, entonces hemos entrado cuando nacimos sobre esta tierra del vientre de nuestra madre. Entonces entramos y ocupamos un cuerpo. O sea, para ser manifestados sobre esta tierra, no íbamos a venir como espíritus, sino teníamos que entrar en un cuerpo. Amén, Señor. Lastimosamente, el plan A o el plan original no se dio con nosotros. Porque nosotros hemos venido por causa de un deseo sexual. Amén. ¿Sí, hermanos? Entonces, llegamos a la conclusión de esto. El cuerpo humano hace visible al espíritu que usted tiene. ¿Sí? Porque ese espíritu entró cuando usted nació. ¿Cómo dice el profeta que ese espíritu dice, vino desnudo y se vistió de este cuerpo? Amén. Amén. Vino desnudo, venía de parte de Dios. Ya vamos a saber de dónde vino, porque le hacen la pregunta al profeta. Le dice,
En la mente de Dios éramos espíritus. Le dice a la profeta, ¿éramos espíritus? Y el profeta dice, no. Pero de otra manera sí éramos. Porque dice, porque estábamos figurativamente en la mente de Dios. Amén, Señor. Pero ¿cuándo fuimos creados? De acuerdo a Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. Amén, hermanos. Así es, Señor. Espero que la enseñanza no les Amén. adormezca. Pero esto es base para nosotros creer. Aleluya. ¿A dónde vamos, hermanos, cuando salimos de este cuerpo? Amén, hermanos. Amén. O sea, el cuerpo humano, el cuerpo de 16 elementos químicos me hace visible al mundo exterior. Amén. Amén. ¿Lo entienden? Ahora, el cuerpo teofánico es un cuerpo que me hace visible e invisible. Sí. Ambas cosas. Puede aparecer y puede desaparecer. Amén. ¿Recuerdan? Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado, dice, de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas. Cuando Dios se presentó allá en el Antiguo Testamento, Él se hacía como una persona, como la persona de Melquisedec, y en otra parte Él se presentaba como una columna de fuego. No es que Dios sea una columna de fuego, porque dice la Escritura que Jehová, dice, miró desde la columna de fuego y trastornó, dice, los campos de Egipto, al ejército egipcio. Amén, hermanos. Amén. No es que Jehová sea una columna de fuego, pero es la manifestación de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces Dios se manifestó en diferentes formas. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces el cuerpo teofánico nos hace visibles y nos hace invisibles. Amén. Gloria a Amén, Dios. Amén. ¿Se acuerdan de Génesis? Amén. Cuando el pueblo sirio había rodeado al profeta Eliseo. Amén. Y entonces Génesis dijo, nos van a matar. Y preocupado él dijo, Señor, nos van a matar. Y entonces Eliseo le dice, mira, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Amén. Sí, Señor. Y entonces dice que Génesis miró para todo lado y no encontró, no había nadie. Y entonces Eliseo ora y dice, Señor, permite que mi siervo vea. Amén. Y cuando él vio, entonces, ¿qué vio? Dice, carros de fuego, gente a caballo, ángeles ahí. Sí, Señor. Amén. Visiblemente no se podía ver, pero si Dios lo permite, entonces usted lo va a ver. Correcto. Amén, hermanos. Amén. Ahora, también el cuerpo glorificado es un cuerpo glorioso que me va a hacer inmortal a mí. Y no está sujeto a las leyes de la materia. Atraviesa la materia en el cual viviremos y comeremos. Sí, Señor. Sí, En el Señor. cuerpo humano comemos y estamos viviendo, ¿sí? Amén. Comemos, bebemos y estamos viviendo. Pero en el cuerpo teofánico no se come. Amén. En el cuerpo humano sí, hasta dormimos. Amén, hermanos. Amén. Dormimos, bebemos, comemos. Amén. Pero en el cuerpo teofánico no. No se come, no se bebe, ni se duerme. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yes. Señor. Pero en el cuerpo glorificado, ahí comeremos y beberemos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Correcto. Exacto. No cree que cuando regrese no va a hacer eso, ¿sí, hermano? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en pocas palabras, para poderme hacer entender, ¿cuántos conocen un terno?
Bueno, ahorita no podemos por causa del Aleluya. tiempo de calor, ¿no? Pero nosotros tenemos tres tipos de terno. Pero hermano, el terno no es nada si usted no entra en ese terno. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. O un terno tiene vida. ¿Amén? Entonces cuando usted entra en el terno ya usted puede tener vida. Igual cuando el espíritu entra al cuerpo, entonces ya usted tiene movimiento. Por eso dice el profeta, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo es para darle a usted movimiento. Amén. Así como el espíritu cuando entra en el cuerpo le da movimiento a ese cuerpo, comienza a chillar y a gritar y a jalar sus pies y así por así. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Entonces entramos con ese preámbulo de la palabra. Que para ser manifestados sobre esta tierra necesitamos un cuerpo. Amén. 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 Así es Dios, el Espíritu Eterno. Amén. Dice el profeta, en esa gran fuente habían dos corrientes. Uno era el puro amor y otro era la justicia de Dios. Aleluya. Sí, Señor. Es como decir que fueran dos espíritus, pero era uno. Ahora, hay una parte de ese Dios que se hizo visible. De acuerdo a Colosenses 1:15 dice, eres la imagen de un Dios visible. Y cuando se expresó de la eternidad, dice, salió el Logos. Y cuando usted lo ve, lo va a ver la columna de fuego. Lo que usted ve en la cabeza del profeta, ese es el Logos. Ese es el verbo. Esa es la unción. Ese es el puro amor que fue manifestado. Pero en sí era un cuerpo donde el espíritu de amor entra allí. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque él se estaba viniendo a hacer un cuerpo, dice el profeta. Aleluya. Dice, él empezó en el mensaje, lo voy a leer, Hebreos capítulo 4, predicado el 1 de septiembre del 57, párrafo 146. Dice, en el principio era él mismo. Amén. Él era la gran fuente espiritual en donde toda verdad, todo amor, toda paz, todo lo que era puro estaba en esta fuente. Aleluya. Y empezó a formar un cuerpo. Dice el profeta que cuando usted vea a la columna de fuego, cuando usted vea al Logos, dice, es un... Amén, hermano. Amén. Dice el profeta en preguntas y respuestas de Hebreos, el 6 de octubre de 57, en el párrafo 8:23. Dice, cuando él, el Logo, salió de Dios, el cual era Dios saliendo de esta gran fuente, escuche, para entrar en un cuerpo. Si nosotros entramos en el cuerpo de nuestra madre, ¿por qué entramos en el cuerpo? Porque éramos espíritu. Amén, Señor. ¿Me entiendes? ¿Por qué entramos en el cuerpo de nuestra madre? ¿Que salió de nuestra madre? Amén, Señor. Amén. Sí, Señor. Dios no era uno, como judeo. Amén. Amén. Dice, el cual es el Logos que salió de Dios, el cual era Dios saliendo de esta gran fuente para entrar en un cuerpo. Dice, para entrar en un cuerpo en la forma de un hombre. Ahí está la clave. Aleluya.
Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, Gloria a Dios. el primogénito de toda creación. Amén. Y cuando Él llegó a ser el primogénito de toda creación, llegó a ser Juan 1:1. Amén. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo, Así es. y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. 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 Todavía no entramos a Jesús. Jesús fue hace 2000 años. Gloria a Dios. En Hebreos capítulo 1, predicado el 21 de agosto del 57, en el párrafo 160, dice, ahora, parado allá, otra vez, dice, Moisés viéndole la parte de atrás de él, Ajá. dijo, se miraba como la espalda de un hombre, Aleluya. el logos que salió de Dios. Amén. Amén. Señor. ¿Qué estaba viendo Moisés? La espalda de un Estaba viendo a un hombre. Amén. Amén. La espalda de un hombre, sino que todavía no había sido revelado. Amén. Sí, Señor. Amén. Él estaba escondiendo su gloria. Gloria sea el Señor. Ahora dice el profeta en preguntas y respuestas sobre Génesis, predicado el 29 de julio del 53. Bien. Dice, y si Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, ¿qué clase de hombre Dios creó? Dice el profeta, un hombre espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Un cuerpo espiritual. Amén. Que desespero. ¿Sí? No tengo la mano en el espejo, pero me viene a la mente donde el profeta dice, cuando Dios me creó a mí, yo, William Branham, Él me hizo un ser espiritual, un Amén. ser sobrenatural. Gloria a Dios. No lo tengo a la mano, pero yo lo tengo Amén. en estos Amén. mensajes. Correcto. Tengo ahí. Amén. Ahora, ¿de qué clase de hombre Dios creó? Dice, un hombre Espíritu. espíritu. Amén. 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 Dice, bien, si ustedes se fijan, después que Él hizo la creación, Él creó al hombre espíritu. Una teofanía. Dice, nos damos cuenta de que Dios le dio al hombre sobre todo el ganado, sobre todas las peces, sobre todo por cuanto Él lo creó allá arriba. Amén. Él hizo al hombre a su propia imagen para que guiara a las bestias del campo, igual que el Espíritu Santo guía al creyente hoy. Amén. Amén. ¿Cómo era Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se manifestaba? En un cuerpo, que era llamado el Logos, que era llamado el Verbo, que era llamado el Hijo de Dios, Amén. que era llamado el amor de Dios. Correcto. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Sí, Dios. Señor. Ahora, en esa condición, Él crea Génesis 1:26, o sea, lo crea al hombre en esa condición. Ahora, Él hizo un cuerpo semejante a Él, o sea, otros loguitos, otro cuerpo teofánico. Tal vez usted va a decir que solamente Adán. Vamos a llegar, como dice el profeta, algo más. Gloria sea el Señor. Amén. Entonces, hermanos, cuando el hombre fue creado en su estado original, en la creación original, dice el profeta, antes que Adán existiese sobre la tierra, ya existía. Amén. 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 Porque él había creado en Génesis 96 el cuerpo de él. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿en qué condición estaba el hombre? ¿Quiere que le diga? Estaba en la condición del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué dice el profeta? Dice, pero cuando él lo creó arriba, dice, él hizo al hombre a su propia imagen para que guiara a las bestias.
Amén. A igual que el Espíritu Santo guía hoy al creyente. Amén. O sea, en esa creación original, el hombre se movía espiritualmente sobre todo. Dice el profeta en otro extracto, dice el profeta, comenzaba a guiar, a los animales. De repente estos pastos no les convenían, los llevaba para otro lado. Pero no estaba en lo físico, sino estaba en lo espiritual, como el Espíritu Santo le está diciendo al creyente: hijo, ve al culto, no faltes, Amén. vete para allá o ven para acá. Ya ustedes saben la administración, cómo el Espíritu Santo comienza a mover a sus hijos. Amén. Yes, Así dice, el hombre guiaba a las bestias. Amén. Hermano, de repente las aguas estaban muy calientes. Y entonces le decía a los peces: trasládense para ese lado. Amén. Así los estaba guiando. Correcto. Amén. Por eso dice Génesis 1, 26 y 27. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice: ¿para qué? Para que guíe a los animales, Aleluya. a las bestias y a todos ellos. O sea, ¿en qué condición estaba el hombre en el principio? En la condición del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahora, preguntas y respuestas del 27 de mayo del 62. Párrafo 58. Bien. Ahora fíjense en Génesis otra vez. Génesis 1:21. Amén. Dice: Dios creó las ballenas del mar. Él hizo todo. E hizo la creación. Hizo al hombre a su propia imagen. Ahí está llegando a Génesis 1:26. A ver, mantengan sus antenas paradas. Dice: hizo al hombre. O sea, lo creó al hombre. No un hombre. O sea, no realmente la teofanía de Adán. Amén. Dice: no un hombre, pero al hombre completo. ¿Cuándo estaba completo el hombre? Cuando eran dos espíritus juntos, varón y hembra. Aleluya. Los Amén. creó. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Dice: a todos ellos. ¿Quiénes ellos? Hermanos, ¿quiénes ellos? Dice el profeta que la palabra hagamos es plural. Correcto. Amén. La palabra hagamos es plural. Y cuando Dios dijo hagamos, hizo las teofanías de todos los hijos de Dios. Amén. Millones y millones y millones y millones y millones. Amén. 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 Ya él había creado los ángeles. Dice el profeta: la primera creación que trajo. Porque antes dice no era Dios. Porque Dios significa objeto de adoración. Aleluya. Y cuando él trajo a los ángeles, dice, los ángeles son los primeros que comenzaron a adorarlo. Amén. Ahí estaba Satanás, o ahí estaba Luzbel, ¿no? Ahí estaba ese querubín, y todo estaba tranquilo en la creación. Solamente había un reino. Amén. El reino de Miguel, dice el profeta. Amén, hermanos. Amén. Pero si abrimos en el libro de Apocalipsis, donde dice que vio una señal en el cielo, Apocalipsis 12, donde dice: y vio al gran dragón que peleaba, y dice, y con su cola dice, arrastró la tercera parte de los hombres, o de las estrellas. Y el profeta dice: esos son los hijos de Abraham. Aleluya. Hermano, Amén. Amén. dice el profeta: el pecado no comenzó en la tierra, se comenzó en el cielo. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Y entonces, ¿cuándo fueron engañados los hijos de Dios? Es allá, en las cortes celestiales, cuando Satanás comenzó a predicar, comenzó a hacerles contrataciones, ¿no? Dice la escritura, ¿no? Contrataciones, ¿no? O sea, darle promesa como un político.
Amén, amén. como un demagogo. Te promete y al final no lo cumple. Amén. Amén. Dice el profeta que Satanás o Lucifer, dice, era todo menos creador. Amén. Aleluya. Era el más hermoso. Fue creado especialmente para que pudiera dirigir a todos los hijos de Dios. Incluso dice el profeta que era la mano derecha de Dios. Amén. Yes, Señor. Correcto. Pero allá cuando se predicó ese gran discurso, por eso dice el profeta, no es que Satanás está enganchando a la gente con su cola, sino él dice, es la mentira que les contó, Amén. la doctrina que les habló. Porque la doctrina, según Efesios 4, dice, arrastrados Amén. por todo viento de doctrina. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, allá la mentira comenzó. Y cuando la mentira fue contada, solamente 3 partes. O sea, vamos a dividir el cielo en 4. 1, 2, 3, 4. Amén, hermanos. Aleluya. La tercera parte, o sea, las 3/4 partes, fueron engañados. Y solamente hay una parte que no fue engañada. Correcto. Amén. Amén. Esos son los que prevalecieron ante la mentira del diablo. Y esperamos que en esta mañana seamos nosotros Gloria a Dios. los que hayamos estado con Miguel allá peleando Amén. contra la mentira de Satanás. ¿Y dónde Aleluya. estábamos lidiando? Acá en nuestra mente. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén, Porque es Señor. la mente la que es capturada. Correcto. Gloria a Y cuando Dios. dice fueron engañados todos ellos, se fueron, dice, al lado del norte, porque él le estaba ofreciendo el norte para poder hacer su reino mejor que el que tenía Miguel. Amén. Entonces, nosotros, ¿en qué condición estábamos? Completo. ¿En qué condición estábamos? En un cuerpo teofánico. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Amén. llegar con el profeta. Aleluya. El problema es que no lo recordamos. Amén, hermanos. Amén, Señor. Ahí está. Amén. En Hebreos, preguntas y respuestas sobre Hebreos, predicado, preguntas y respuestas sobre Hebreos número 3, predicado el 6 de octubre del 57, en el párrafo 848. Mire lo que dice el profeta. Allí lo tiene usted. Esa es la manera que nosotros estamos aquí. Nosotros venimos de un ser más alto. Aleluya. Gloria a En Dios. el principio, mire cómo le está diciendo el profeta a la congregación. Y quiero que noten esto. En el principio nosotros éramos la imagen de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde usted estaba en el principio? Estaba viviendo en su cuerpo teofánico. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a llegar donde dice el profeta. Aleluya. Vamos a tener que regresar a ese lugar. Amén. De lo contrario, Satán a quién engañó. Gloria al Señor. Hermanos, y cuando Satán les engañó y salió Miguel para luchar y echarlos, amén, los demonios, unos quedaron en la 4ª dimensión, otros en la 5ª dimensión, otros en la tierra. ¿Cuántos saben que hay demonios de mar? Aleluya. Dice el profeta que 10,000 demonios de mar habían jurado hundir la barca con Jesús. Sí, Señor. Amén. Los demonios de tierra, allá en el tiempo del Gadareno, ellos no querían irse de ese lugar. Ellos estaban contentos con los habitantes de ese lugar. Por eso le pidieron permiso a Jesús. Dijeron, maestro, o Señor, si nos botas, no bote lejos de acá, sino mándanos a ese hato de cerdos. Y entonces salieron todos los espíritus de legión
porque la legión es como 6.000 soldados, o sea, 6.000 demonios salieron de ese cuerpo y entonces fueron a habitar a los cuerpos de los puercos, pero el cuerpo del cuerpo no lo resistió y entonces los alocó y se fueron al barranco, pero sí el cuerpo humano se puede resistir. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Bueno, los aires están contaminados con espíritus, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y también el infierno. Hay reino de los demonios, el alma de los perdidos y también Satán mismo. Bueno, usted ya lo puede ver en el mensaje. Demonología, reino espiritual. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bueno, hasta acá me están entendiendo. Aleluya. Amén. Bueno, hoy día domingo es enseñanza. Gloria. Yo miércoles o viernes, cualquier día de semana, puedo predicar pero los domingos que lo disponemos nuestro tiempo para el Señor. Amén. Amén. Pues el pecado, dice el profeta. Pecado para un cristiano trabajar el domingo. Amén, hermano. Dice, volviendo otra vez a leer la Hebreos parte 3. Dice, ahí lo tiene usted. Esa es la manera que nosotros estamos aquí. Nosotros venimos de un ser más alto. En el principio, recuerden en el principio nosotros éramos la imagen de Dios. El velo de oscuridad nos impide que lo sepamos ahorita. Es por eso que no recordamos. Él había vivido nuestros días. Amén. Él podía recordar. Por eso le dijo al Padre, le dijo, Padre, glorifícame. Amén. Amén, hermano. Gloria. Él vino a su cuerpo de la palabra, como el cual se debió haber venido, pero venimos en un cuerpo de carne. Entonces, cuando venimos de este cuerpo, nos olvidamos completo. Nos olvidamos que éramos hijos de Dios, a no ser que la gracia de Dios te alcance. Y cuando te alcanza la gracia de Dios, entonces como el águila, ¿no? El águila que sabía que amén. Entonces dice, en el principio éramos la imagen de Dios, el velo y la oscuridad nos impide que lo sepamos ahorita. Jesús dijo a sus discípulos que él estaba con ellos desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Nosotros estábamos. Usted no puede saberlo ahorita, pero estábamos en el Señor. Por eso dice, y si este tabernáculo terrestre se deshiciere, dice, tenemos uno esperando. Amén.
para poder comer y saludarnos de manos. Gloria Gloria a Dios. Ahora, Qué grande. a ver, vamos a hacer una pequeña escena. ¿Sí? ¿Les gusta aprender con escenas? Así lo hace el profeta. Amén. Gloria sea al Señor. Dice el profeta que cuando nosotros entramos en la teofanía, dice, ahí conoceremos todo. ¿Sí? ¿Cuánto lo han leído? Amén. Ahí Amén. conoceremos todo. Cómo fuimos conocidos. O sea, entrando en la teofanía podemos recordar que estuvimos allá con Él. Amén. Amén. Pero mientras no estamos en esta teofanía, o sea, no entramos en esta teofanía, no podemos recordar porque estamos en otro cuerpo. En otro cuerpo. Gloria a Dios. Sí. Amén, hermanos. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. No podemos recordar ese profeta. El velo de la oscuridad no nos permite hacerlo. Pero sí Jesús podía recordar. Amén. Porque Él no había venido en un cuerpo de carne como nosotros, nacido de sexo, sino vino en un cuerpo creado por la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Gloria Amén, a hermanos. Dios. Amén. Aleluya. Ahora. Mire, para poder hacer esa pequeña escena o ese pequeño drama, voy a leer el mensaje sediento de vida. Hermano, estas cosas que yo estoy hablando es la primera vez que lo estoy tocando. No lo he tocado ni en Lima, pero sí esta enseñanza lo voy a llevar a otro lugar que me han invitado. No lo he tocado ni en Betlehem ni en la misión. Yo dije, algo tendré que llevar para allá. Y Dios comenzó a abrirse con esto. Alguien tendrá Amén. necesidad. Aleluya. Amén, hermano. En el mensaje sediento de vida, predicado el 30 de junio del 57 en el párrafo 12. Mire lo que dice el profeta. Y el Logos, el cual fue el Hijo de Dios, salió, creado por estas grandes fuentes de pureza. Dios, a medida que esos espíritus salían, y creó el Logos, y era un cuerpo. ¿Qué es el Logos? Un cuerpo. Estaba en la forma que estamos ahora, el cual es llamado una teofanía. Dice, es un cuerpo que no tiene espíritu. Amén. A ver si entra esto. Gloria al Señor. Cuando usted comienza a esperar a alguien, es porque ese alguien salió. La palabra regresar, donde el profeta dice, algún día vamos a regresar y a vivir en ese cuerpo que una vez vivimos. Aleluya. ¿Qué Amén. significa la palabra regresar para usted? Volver a entrar. Usted vaya a cualquier diccionario, el diccionario le va a decir regresar al mismo lugar donde usted salió. Amén. Amén. ¿Sí, hermano? Yo voy a regresar al lugar donde yo salí y salí de mi familia. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Amén. Ahora, yo estaba allá en la teofanía de Génesis 1:26. Amén. Y la gracia de Dios me permitió que en este tiempo tenía que ser manifestado. Entonces, ¿qué hizo la teofanía? Soltar mi espíritu Aleluya. y venir y manifestarme en un cuerpo de carne. Amén. 16 elementos químicos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Correcto. Entonces, ¿en qué condición quedó esa teofanía? Aleluya. Sí. ¿En qué condición quedó? Gloria al Señor. Está sin espíritu. Aleluya. Amén. Correcto. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice,
es un cuerpo que no tiene espíritu. ¿Y por qué no tiene? ¿Usted cree que sus teofanías de ustedes tienen espíritu ahorita? ¿Por qué? Porque ustedes están acá, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque estamos Aleluya, aleluya. Hermanos, ustedes están acá. Gloria al Señor. Amén. ¿Lo entiende? Amén. Sí, Señor. Dice, es un cuerpo que está esperando, dice, por ustedes, cristianos. Gloria a Aleluya. Dios. Ahorita está en la condición de esperar ese cuerpo. Aleluya. Por eso San Pablo dijo, si este tabernáculo terrestre se deshace, yo tengo otro, Amén. eterno en los cielos. Amén. Aleluya. Porque yo cuando salga de este cuerpo, dice, no Gloria quiero al Señor. ser desnudado, Aleluya. sino quiero, dice, ser revestido. Aleluya. Amén. O sea, cuando salga de este cuerpo, el Espíritu se vuelve a vestir de otro cuerpo creado por Dios, Amén. a su imagen y semejanza. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, estando presentes o ausentes del Señor, dice, yo quiero serle agradable. Aleluya. Hermano, cuando William Branham entró en ese cuerpo, ¿usted cree que él deseaba regresar al cuerpo viejo que estaba ahí echado? No. Dice, Señor, yo no quiero regresar a ese cuerpo de pestilencia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Sí, Aleluya. Señor. Yo no quiero regresar a ese cuerpo de pestilencia, pero la voz le dijo, regresa, Aleluya. tienes que dar testimonio. Aleluya. Porque cuando una persona todavía no ha muerto y entra en el cuerpo teofánico, tampoco puede recordar. Gloria al Señor. Correcto. Aleluya. Le preguntaron al profeta, ¿la recuerdas? Gloria a Dios. Había una hermosa dama que vino y lo abrazó. Y le dijo, el ángel le dijo, ¿la recuerdas? Y él dijo, no. Aleluya. Y él estaba en su cuerpo teofánico. Aleluya. ¿La recuerdas? No. Y entonces le dijo, tú la guiaste a Cristo cuando ella tenía 85. Aleluya. Amén. Gloria Sí, al Señor. Por eso es que ella recuerda. Que tú le predicaste al Señor. Ya, ella ya dejó esa tierra, ya regresó a su teofanía. Y ella te puede recordar a ti. Pero tú no lo puedes recordar a ella. Aleluya. Hermano, ellos todos recuerdan. Ellos, cuando el profeta dijo que San Pablo también se tiene que parar por la enseñanza que él predicó, dijeron sí. Porque tú siendo un líder vas a ser juzgado. Amén. San Pablo se va a parar por la enseñanza que él tuvo. Sí, hermano. Y entonces dijo, si lo de San Pablo entra, los míos también. Amén. Aleluya. Y entonces, ¿qué le dijeron ellos? Sabemos que serás aprobado y juntamente contigo regresaremos a la tierra. Amén. Hermano, las teofanías saben que van a regresar a la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero mientras estamos en este cuerpo, no lo recordamos. Cuando este tabernáculo terrestre se deshaga, tenemos uno esperando. Aleluya. Una teofanía. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le hacen una pregunta al profeta. Preguntas y respuestas del 3 de enero del 54, párrafo 15, o pregunta 15. Dice, ¿el hombre al morir va al cielo o al infierno inmediatamente? ¿O espera hacer juicio? Dice el profeta en el párrafo 34, dice, se va a la presencia de Dios en un ser inmortal Oh Dios. y vive en las esferas benditas de paz hasta el día que regresa. Amén. Amén. ¿Regresa para qué? Para tomar el cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Oh Dios. No responde. Acá hay bastante abstracto, hermano. En preguntas y respuestas del 23 de diciembre del 59.
Dice, usted pudiera decirme, espere un momento, hermano Branham, espere un momento. ¿El espíritu del anticristo va a hacer eso? ¿Se fijó usted en los representantes de estos dos espíritus? Acá hay una pregunta. ¿Quién era Judas Iscariote? Dice el profeta. El diablo. Aleluya. La Biblia dice que era hijo de perdición. ¿Qué es perdición? Infierno. Él es el hijo del infierno, vino del infierno y se fue al infierno. Amén. Así como la gloria suelta sus espíritus para ser manifestados aquí, lo cual nosotros somos, también el infierno suelta sus espíritus. Aleluya. Porque ellos también tienen que ser manifestados. Amén. Judas fue manifestado. Y dijo Jesús, y ninguno se perdió, sino solamente el hijo de perdición. Aleluya. Amén. Amén. Vino del infierno. ¿Sí? Amén. A la tierra. Ahora dejó la tierra y se fue otra vez al infierno. Aleluya. Amén. Hermanos, cuando Jesús va y predica a las almas que estaban encarceladas, los que no fueron obedientes al mensaje de Noé, dice el profeta que Jesús fue y predicó a esas almas que estaban en teofanía, o sea, ya habían regresado, ya habían muerto del diluvio. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Así es. Habían regresado ya y habían ocupado su cuerpo teofánico. ¿Dónde? En el infierno. Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. A ver, otra señal presente. Cuando el profeta tenía 14 años. Cuando el profeta tenía 14 años. Amén. ¿Saben que descendió al infierno? Él tuvo esa experiencia en las regiones perdidas. Eso lo predica en el mensaje Almas Encarceladas. Amén. Ahí dice el profeta que en ese lugar donde él iba cayendo y cayendo, dice, observó a dos personas, a una americana y a una latina, que cuando ellas hablaban, dice, le producían un sentir en el cuerpo que lo deshacía, hermano. Eso cuando él tenía 14 años. Todavía no eran convertidos. Amén. Pero aproximadamente cuando él tenía 50 años, él estaba en la tienda Beneico, no recuerdo bien el nombre. Y entonces dice que él había ido con la hermana Meda y de pronto él se sintió esa sensación, una sensación rara que lo descomponía su cuerpo. Le dijo, Meda, por favor, ve y sigue comprando. Yo me voy a sentar aquí. Entonces, ¿te sientes mal, querido? Sí, un poco. Aleluya. Y entonces agarró y él se sentó ahí. Gloria a Dios. Y cuando se sentó, dice, él estaba observando que había una escalera eléctrica, así como hay en las tiendas, hay una escalera eléctrica que subía. Y entonces dice, todo ese sentir que él le estaba ocurriendo y lo estaba sintiendo, porque él vivía en otra dimensión. Aleluya. Entonces dice que vio que estaban subiendo dos muchachas, dos jóvenes, de aproximadamente 18 o 20 años. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y entonces esas dos muchachas cuando hablaban, dice, producían todo ese pavor que sentía el profeta. Amén. Dice, inmediatamente él pudo reconocerlos. ¿Dónde los vi? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermano, cuando tenía el profeta 14 años, todavía esas mujeres no nacían sobre la tierra. Amén. Amén. Todavía sus espíritus estaban atados a la teofanía. Aleluya. Pero llegó el tiempo, vamos a decir 1930 o 1940. Las teofanías soltaron su espíritu y entonces ellas nacieron sobre la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque estaban como jóvenes. Aleluya.
cuando el profeta se encontró con ellas. Gloria al O sea, Señor. todavía ni nacían cuando el profeta tuvo esa experiencia. Aleluya. Y él pudo reconocer que ellas habían estado en el infierno. Amén. Por eso es que el profeta predicó: almas encarceladas hoy presentemente, que Gloria a nunca Dios. serán salvas. Aleluya. Sí, es Señor. Aleluya. Es cosa terrible, hermano. Amén. Almas encarceladas que nunca serán salvas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hablando de la samaritana, dice el profeta, ahí estaba la samaritana, dice, toda tinieblas, toda oscuridad sobre su vida. Ya ustedes saben la vida de la samaritana. Dice, pero él no dudó en descubrirse a ella, porque él se revela a quien él quiere. Amén. Él se da a conocer a quien él quiere. Y él no reparó en darse a conocer a la samaritana. ¿Por qué? Porque la samaritana, dice el profeta, tenía representación en el cielo. Aleluya. Que cuando ella hubiese muerto, entonces su teofanía va a la gloria. Aleluya. Tenía su teofanía en el cielo. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Pero dice, cuando lo vio a aquellos sacerdotes religiosos, dice, ellos, cuando Jesús le habló, dice, se entenebrecieron. Porque ellos, su teofanía estaba en el infierno. Amén. Y por más que él se abra o se dé a conocer como el Mesías, no iban a cantar eso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que es suficiente. Continúe. Dice el profeta en el mensaje probando su palabra. Póngase de pie. Probando su palabra, predicado el 16 de agosto del 64, párrafo 182. Hablando de la samaritana, dice, ella miró alrededor. Fíjense en qué condición tan pecaminosa se encontraba. Pero ven, él no podía atraer a aquel sacerdote, porque el sacerdote era un erudito educado, un teólogo en la palabra, pero no tenían representación en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Dónde Aleluya. tenía esa representación? Gloria a Dios. Infierno. El profeta dice, hay dos lugares. Infierno. Su representación estaba en el infierno. Amén. Dice, no estaban en el pensamiento de Dios. Pero esta mujer sí está. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre perdonar y justificar? Aleluya. Si usted le hace mal al hermano y usted se arrepiente, dice, hermano, perdóname. Pero el hermano siempre recordará lo que le hiciste. ¿Sí? Pero dice el profeta que en el mensaje de la unión invisible de la novia, dice el profeta acerca de la palabra justificar. Dice, cuando él miró a la samaritana dice, quedó justificada. Amén. Gloria al Señor. Ella no quedó perdonada. Ella quedó justificada. ¿Qué quiere decir justificada? Como que nunca lo hizo. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Aleluya. Hermanos, si nosotros hemos sido, como novia, hemos sido justificados, no hay nada, ningún antecedente, ni nada por el estilo en contra de nosotros. Amén. Porque hemos sido Gloria a justificados. Dios. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Padre celestial.